Y damos inicio entonces a nuestra segunda charla. Aprovechar las coyunturas que la vida nos ofrece para acercarnos a la realidad de los hijos, los jóvenes, es un reto que nos impulsa a transformar nuestros hábitos y a su vez que nos motiva a crecer y alimentar nuestra sed de conocimiento. Hoy en día, las nuevas tecnologías, más allá de ser un atractivo llamativo, es una oportunidad que nos permite interactuar con los demás y nos equilibra con los intereses que a nuestros hijos y a los jóvenes los mueven. Hay que resaltar que a través de todas las herramientas comunicativas de hoy en día, hay que sumarle esa humanidad que nos inculcaron para enriquecer y no abandonar las relaciones humanas. De la mano de esta premisa, le damos la bienvenida a Erika Javier Castellón, comunicadora social, periodista y licenciada en lenguas modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en literatura. Máster y doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad Stendhal, Grenoble 3, París, Francia. Docente e investigadora de la Facultad de Comunicación Social, Periodismo, desde 1995 en pregrado y posgrado. Fue coordinadora de trabajo de grado, coordinadora de áreas de fundamentación y coordinadora de autoevaluación, este último, entre 2005 y 2008. Es miembro del CRECE y ACOM, Redecom. Ha sido docente de la Maestría de Educación de la Universidad de Medellín y en Antropología de la Universidad de Antioquia. Es profesora de doctorado en bioética de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia e imparte cursos en otros posgrados. Entre sus publicaciones más relevantes destacan los libros Participación Social en los Medios Masivos, Canales Regionales y Sociales Urbanos, 1998, y Comunicación, Investigación y Ciudad, en 2010. Se publicaron además en Internet Alternativas para la Socialización de Colombia y Comunicación, Sociedad de Conocimiento y Ciudad. Actualmente se desempeña como decana de la Escuela de Ciencias Sociales, hace parte del grupo de investigación de comunicación urbana e imparte los cursos Teoría de la Comunicación e Investigación en Comunicación 1 y 2 en pregrado y Sociedad de la Información y del Conocimiento y Tecnología en Sociedad en posgrado. Recibamos con la mente abierta para aprender a escuchar los ecos de la vida y para sensibilizarnos frente a las nuevas comunicaciones que hoy requieren toda nuestra atención. Le damos entonces la bienvenida a la doctora. Gracias. No, buenos días. Me alegra mucho estar aquí de nuevo en el colegio. Yo soy de este colegio y lo llevo en el corazón. Pues que entré aquí desde mi primera infancia. La madre María Cristina estaba en la primaria, después me tocó con Ángela Palacio, con Lucila Velázquez. Bueno, la historia es muy interesante. El tema que les traigo es un tema que, pues, de alguna manera, con Juan Luis Mejía, seguramente ya ustedes oyeron algunos puntos que podemos de alguna manera retomar, y pues me gustaría hacerlo. Mi propósito es más o menos el siguiente. Voy a trabajar unos elementos claves primero, que son las tecnologías de información y de comunicación, el tema de la apropiación social de las tecnologías y un poco el tema de los usos sociales de las tecnologías hoy, las relaciones sociales e interpersonales y cómo cambian nuestras formas de interacción y los lenguajes, las tribus informáticas, generaciones de la pantalla y redes sociales, y encuentros y desencuentros en la red, desafíos éticos. Entonces, quiero empezar un poco dándoles la idea de qué son las tecnologías de información y de comunicación. De alguna manera, las definiciones siempre se quedan cortas. La definición dice que se denominan tecnologías de información y comunicación al conjunto de tecnologías complejas
que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Eso cabe todo. Entonces, yo quiero que tengamos claro que tecnologías de información y de comunicación no son solamente los dispositivos actuales, sino un poco lo que estaba diciendo Juan Luis, empiezan desde el libro. La primera gran tecnología que uno puede rescatar en la historia de la humanidad es la escritura. ¿Por qué es tecnología? Pues porque de alguna manera cuando hablamos de tecnología estamos hablando de la capacidad de aprender unas técnicas. Entonces, en la escritura se conjugan varias técnicas. Por un lado la caligrafía, por otro lado la gramática, por otro lado la ortografía. Cada una tiene sus reglas, cada una tiene sus normas y cada una tiene sus modos de hacer y hacer correctos. Eso es el saber tecnológico. Entonces, en el fondo, y ahí sí me excusan, les pido encarecidamente que me perdonen si se los digo de esta manera, no hay nuevas tecnologías. Toda tecnología tiene un pasado y toda tecnología tiene un presente y hay tecnologías que van evolucionando. Entonces, quitémonos de la idea de las nuevas tecnologías, porque hoy los dispositivos pueden ser nuevas tecnologías. En 2 años ya no lo son. Y cada vez hay menos posibilidad de que se consideren como nuevas. Entonces, quitémonos de la idea que las nuevas tecnologías son solamente aquellas que tienen que ver con dispositivos. Lo tecnológico no está en el dispositivo material, lo tecnológico está en la capacidad humana de utilizar, apropiarse, aprovechar esas posibles técnicas y tecnologías materiales que de alguna manera la vida nos va poniendo. Entonces, eso creo que es clave. Hablar de TIC es hablar entonces de un tipo de tecnologías que son muy específicas, que tienen unas características particulares. Tienen una doble naturaleza, son al mismo tiempo unos objetos técnicos y al mismo tiempo son objetos sociales. ¿Por qué objetos técnicos? Porque son materiales, porque un poco como ustedes vieron en ese video que nació más o menos hace ya 10 años, el auxiliar de escritorio. El auxiliar de escritorio muestra cómo se aprende a usar un libro. Cuando surgieron los libros pasó exactamente lo mismo. Hay un formato, hay un dispositivo, ese dispositivo es un dispositivo material, pero el que yo sepa aprovecharlo es lo que me da la capacidad real, tecnológica, de uso de esa tecnología de información y de comunicación. Entonces, es un objeto material. Tiene un compromiso además y un componente adicional con respecto a otras tecnologías que también pueden ser objetos materiales. Un electrodoméstico cualquiera es un objeto material y puede ser tecnología, claro. ¿Cuál es la diferencia? Que ese objeto material no tiene sentido adicional, es solamente lo que lo pongamos a hacer. ¿Qué pasa con las tecnologías de información y de comunicación? Dependen de que nosotros sepamos qué hacer con ellas, pero también tienen un contenido y un contenido que está ahí inmerso dentro del mismo dispositivo. Yo sé que aquí veo caras, pues por lo menos de personas que son más o menos de mi edad, o sea que seguramente les habrá tocado utilizar el cassette o seguramente les habrá tocado ver videos en beta o en VH. El objeto está ahí. O sea, ustedes cuando compraban la película de VH o cuando compraban un cassette de música, sabían que había música. Lo que pasa es que no se ve. El uso que nosotros le demos al aparato, el aparato lector que nos permita oírlo, es lo que nos va a permitir sacar ese contenido que está ahí. Juan Luis traía la idea de Borges, que decía que pues, el libro era un mecanismo que no solamente era una extensión del cuerpo, sino que efectivamente era una extensión también de la imaginación y de la memoria. Más aún, piénselo no solamente en términos del libro, todo lo que de alguna manera compromete contenidos, compromete información, compromete opciones de comunicación con otros, en el fondo no es solamente el objeto, es todo lo que hay detrás de él, es toda una historia. Entonces está el objeto material, pero también está el objeto social. Ese objeto social, en tanto, cobra un valor completamente distinto al que podría tener cualquier otro tipo de dispositivo técnico.
Un micrófono en sí no interesa, es una extensión de la voz, ¿sí? Pero yo le doy quizás menos importancia al micrófono de lo que se lo podría dar, por ejemplo, a un dispositivo móvil en donde yo tengo prácticamente toda mi vida guardada en direcciones, agenda, teléfono, etc. ¿Cierto? Se los pongo de esta manera. Cuando a ustedes se les pierde o les roban, por ejemplo, el celular, lo que le duele a uno de que le roben el celular no es que le roben el objeto. El objeto material usted lo recompone, lo restituye, puede pedir reposición, se lo dan y se lo dan incluso hasta más nuevo, y listo. ¿Qué es lo que a uno le duele? Lo que hay adentro. Lo que hay adentro que es contenido, lo que hay adentro que es información, lo que hay adentro que tiene sentido y que cobra sentido en la medida en que nosotros se lo dimos. Y en ese sentido es objeto social. Igualmente tienen una doble articulación. Son al mismo tiempo generadores de usos y al mismo tiempo conllevan procesos. Es decir, cuando ustedes están, mejor dicho, cuando llegó el aparato de la televisión a la casa, era una caja, la caja mágica la llamaban, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con la caja mágica? Que uno tenía que saberlo utilizar para que efectivamente generara ese contenido con el que nosotros de alguna manera estábamos informándonos. Eso es una generación de uso, pero además genera prácticas y es medio. Es un modo de enmarcar lazos y relaciones con otros. Incluso los medios que son menos interactivos, como suele ser la televisión clásica. O sea, la televisión clásica usted la prende o la apaga, no tiene mayor cosa. Las opciones que tiene, por ejemplo, un televisor hoy, pues son un poquito más de las que tenía antes. Yo puedo cambiar de canal, puedo ver contenidos, puedo programarlo, en fin. Pero a la hora, la verdad, es de los aparatos que menos posibilidad de interacción permiten. Aún así, generan unos usos y genera además unas relaciones sociales. Esas relaciones sociales están puestas en el tipo de relación simbólica que nosotros tenemos con el aparato. Hago una pregunta y eso es una pregunta que es para todos, no me la tienen que responder, pero para que la piensen. Cuando ustedes estaban chiquitos, ¿dónde estaba el televisor? Y ahora, ¿dónde están los televisores? En las piezas. Cuando estaban chiquitos, ¿dónde se oía la radio? En la cocina. ¿Y ahora dónde se oye la radio? Pues cuando se oye. En el carro, a veces, pues de pronto. Porque a la hora de la verdad ya la gente ni siquiera oye radio en la casa, ¿cierto? El modo de relación que nosotros tenemos a partir de la existencia de estos dispositivos, de estas tecnologías de información y de comunicación, genera también cambios sociales. Es decir, muchas familias nuestras dejaron de oír radio en familia para pasar a ver televisión en familia, y por eso la familia tenía el televisor en la sala. Cuando ya el objeto de la televisión, o sea, el televisor mismo, deja de ser un objeto familiar para ser un objeto individual o de uso personal, pasa a la habitación. ¿Sí? Entonces se desplaza la relación que tenemos con otros al desplazar también esa relación que tenemos, relación simbólica, con el artefacto. Entonces, en ese sentido, generan también prácticas sociales. ¿Cuántas familias comieron, almorzaron, hablaron del día a día, del cotidiano, al frente del televisor, incluso cuando estaban presentando las noticias? O sea, para bien o para mal, a veces la gente se reunía alrededor del televisor. Hoy tendríamos que hacernos la pregunta, alrededor de qué nos reunimos, ¿cierto? O sea, qué tipo de dispositivos efectivamente nos convocan. Pero bueno, tanto como eso no me interesa meterme directamente. ¿Qué me interesa? Que pensemos entonces que generan tres relaciones permanentes. Una relación que es hombre-interfaz-máquina, otra que es hombre-contenidos y otra que es hombre-hombre a través de la máquina o de la interfaz. No todas las tecnologías de información y comunicación, y por tanto no todos los medios, generan las mismas tres relaciones. Algunos solo generan una. Por ejemplo, se los pongo así. Cuando ustedes están relacionándose, vuelvo con el ejemplo de la televisión, ustedes están relacionándose solo hombre-interfaz-máquina.
Interfaz máquina me refiero es, hay un control a partir del cual ustedes modifican la selección de canales y determinan cómo va a ser el funcionamiento de esa máquina que se llama televisor. Y a partir de ahí entran a unos contenidos y seguramente pues será lo máximo a lo que lleguen. Todavía, aunque pues se supone que la televisión digital lo permitiría, no hay contacto hombre-hombre a través del televisor. Pues sí, pero muy lejano, o sea, nunca es directo, siempre es indirecto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el teléfono? El teléfono es un dispositivo de comunicación, no de información. La televisión, la radio, buena parte diríamos que la prensa, se llaman medios. Nosotros les decimos medios de comunicación, pero realmente no son de comunicación, son de información, solo generan información, no generan comunicación, porque yo no tengo la posibilidad del feedback, o sea, yo no tengo la posibilidad de que alguien me responda cuando yo prendo el televisor o cuando leo la prensa. Yo sé que me estoy relacionando con un ser humano que está detrás de esos contenidos, pero la relación no es directa. Mientras que cuando estoy hablando por teléfono y todo lo que es telefonía, incluso telefonía móvil, y si hoy vamos a ver pues hasta lo que hoy por hoy podríamos decir que son formas de telecomunicación móviles al estilo Skype, por ejemplo, ya me genera una relación hombre-hombre a través de la interfaz. Y ahí sí hablamos de comunicación. Hago también esa diferencia. Información y comunicación. Informar no es comunicar. La comunicación no es solo información. Es solo, o sea, la información es solo la partecita de lo que se comunica. La comunicación es proceso, va más allá. Pasamos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a hablar de las tecnologías de información y comunicación? Que todas, en el fondo, implican unas características. Por un lado, una experticia, pues digámoslo así, no solamente técnica, sino también manual, manual y cognitiva del aparato. ¿Manual en qué sentido? Se los voy a poner también con un ejemplo muy típico. Los niños chiquitos en los años 70 y 80 éramos los que servíamos de control remoto para el televisor, porque los papás generalmente no se paraban, sino que le decían, cambia el canal, ¿cierto? Entonces uno era el que cambiaba el canal. Esa experticia técnica a veces era precisamente porque también el papá lo primero que decía era, es que cuando yo lo hago me suena, en cambio cuando usted lo hace no. Entonces uno decía, bueno, listo, la perillita esa la sabe uno funcionar bastante bien. Esa experticia técnica la vemos hoy también en los celulares, por ejemplo. No es lo mismo una persona que tenga un pulgar bien ancho y que intente hacer, por ejemplo, movimientos en el celular de touch, y entonces intenta, pero nunca le sale lo que quiere marcar, nunca. Entonces le toca más bien conseguirse el lapicerito o algo así que de alguna manera le ayude a puntualizar más lo que está escribiendo, porque la mano no le da. Es una experticia técnica de tipo material, incluso digo psicomotor en muchos casos, y por otro lado también hay una experiencia y una experticia cognitiva que sabemos hacer con ese aparato. ¿Y cómo lo sabemos hacer? Luego viene una integración significativa del objeto a la vida cotidiana. Dentro de la vida cotidiana nosotros empezamos a darle valoración simbólica a los objetos en la medida en que además no solamente los aprendemos a usar, sino que utilizamos permanentemente ese objeto de manera pues más o menos frecuente. Por eso también ha sido tan difícil la entrada del computador personal a muchos de los hogares. La mayoría de los hogares nunca tuvieron máquina de escribir. Entonces, un computador personal tiene un pequeño inconveniente con respecto a otras formas de dispositivo, y es que tiene teclado. Y la gente, para poder usar el teclado, lo máximo que utiliza son 2 dedos, ¿cierto? Los que ya sabían algo de mecanografía o que recibieron clases de mecanografía, también me tocaron las clases aquí, que conste. Las clases de mecanografía le ayudaban a uno que por lo menos tenía cercanía con el teclado y no lo mataba del susto de tenerse que enfrentar al computador. Pero hay gente que ha tenido que hacer el salto
Y ese salto es un salto cognitivo muy fuerte, además porque no es cotidiano. Mientras que, si ustedes ven, por lo menos aquí en Colombia lo vemos muy a menudo, para la gente es mucho más fácil la telefonía móvil que el computador, y muchos han terminado entrando a internet y en toda la lógica de la conectividad, más por la telefonía móvil que por el computador, porque es que el teléfono nunca nos ha dado miedo, nunca nos ha generado realmente unos bloqueos reales, porque es que siempre hemos tenido teléfono. Pues estoy haciendo una comparación que puede sonar un poquitico extrema, yo sé que sí, pero entiendan también que eso depende mucho entonces de la familiaridad y de lo que técnicamente se llama también el continuum con la tecnología. El uso repetitivo de esa tecnología permite al usuario posibilidades de creación y de innovación en la práctica social. Nosotros somos muy dados a que, yo estoy segura de que yo no estoy diciendo las cosas en balde. Cuando nos llega un aparato nuevo, primero lo cacharreamos, si no funciona le damos las instrucciones. Normalmente todos vienen con instrucciones, pero pues que levanten la mano los de aquí que de pronto cuando hayan tenido que conectar un nuevo aparato, lo primero que hayan hecho sea leer las instrucciones. ¿Sí lo leen? Bienvenidos, pero perfecto. Normalmente no se hace. Somos una sociedad que es muy del cacharreo. Y en ese sentido, pues entonces ahí activamos unas prácticas sociales diferentes. Si ustedes ven, a veces hacemos prácticas en los dispositivos, en las tecnologías de información y de comunicación que incluso no salen en el manual y que no estaban ni siquiera consideradas en el manual. Claro, esto suena estrambótico, pero créanme que también es cierto. Lo ve uno no con las tecnologías de información y de comunicación, sino con otras tecnologías posibles. En una investigación que estuvimos haciendo hace unos años en la universidad, estábamos viendo cómo era el tema del uso social de ciertos artefactos caseros. Ustedes pueden reírse de las actividades que hace la gente con una olla de presión. Hay absolutamente de todo. Pues uno diría, pues la olla de presión está pensada para calentar rápido los alimentos, a partir precisamente de la fuerza del vapor, y bueno, no. Vimos gente que hacía papier-mâché, vimos gente que ahí hacía, por ejemplo, descontaminación de elementos, hay lo que quieran, hasta gente que adapta la olla de presión para poder hacer crispetas, también las hay, ¿cierto? Y psicología también. ¿Ah? Y para psicología también. También. Se arregla la depresión. Se arregla. La depresión se arregla. Cuando se alcanza entonces una apropiación colectiva, esa apropiación colectiva permite a los usuarios proponer incluso unas políticas públicas y unos procesos de innovación. Si ustedes ven, incluso aquí en Colombia lo tenemos perfecto como ejemplo, primero nacen los medios y después hacemos la ley. Eso no es lo usual en todas partes, pero nosotros sí lo hemos hecho siempre así. La prensa en Colombia nace en el 1800 y a la hora de la verdad, hasta 1944 no tenemos ley de prensa. La primera ley de prensa que tuvo este país fue en 1944. Igual, tuvimos radio desde los años 30, el siglo pasado, de los años 30, y prácticamente hasta los años 60 no hubo una ley que se llamara Estatuto de Radiodifusión en Colombia. Tuvimos televisión a partir de los años 50, nos llegó la televisión en el 54, estamos cumpliendo años este año, y aún así el primer estatuto de televisión que se dio en el país fue de 1975. Internet aparece en 1993 y solo hasta 1998 aparece la primera ley que tiene que ver con Internet, y es sobre comercio electrónico. Entonces, fíjense que estamos pensando las políticas públicas posterior a la aparición de la tecnología. Estas mismas lógicas tienen también una lógica de apropiación. Hay una lógica técnica y hay una lógica social. La lógica técnica, pues como el mismo nombre lo dice, tiene que ver con las capacidades y las competencias técnicas que nosotros vayamos adquiriendo. Se los digo también de otra manera.
hay unas formas de aprestamiento técnico o aprestamiento tecnológico, uno puede recibir el curso. ¿Cuántos de aquí, y ahí sí me pueden levantar la mano, recibieron clases de escritura? ¿Cuántos recibieron clases de ortografía? Teóricamente todos. Digo teóricamente porque cuando le llegan a uno los muchachos a la universidad no hay una tilde que se salve. Lo mismo, cuando a uno le proponían, por ejemplo, internet, y eso pues cuando surgió internet más o menos comercialmente en los años 90, en el 95 Empresas Públicas, por ejemplo, sacó los cursos de aprenda a utilizar internet, y lo sabe. Eso se llama alfabetización tecnológica. La alfabetización tecnológica existe. Ahora, hay alfabetización tecnológica que pasa exactamente lo mismo que con la alfabetización que nosotros recibimos. Se usa solo en términos funcionales. Cuando yo tengo que firmar, escribo. Si no, no tengo que mover un lápiz para nada. Entonces, más o menos es el mismo tipo de problema. Y está la apropiación social, la lógica social. Esa lógica social tiene unos componentes todavía más complejos, porque la lógica técnica uno más o menos la aprende y es muy instrumental. La lógica social es un poquito más compleja. Implica que también hay unas dimensiones, implica también unas relaciones en esa, ¿se acuerdan esos tres ejes de relación entre el hombre y la tecnología? Igual aquí, va a haber unas lógicas entre esa relación entre el sujeto y la tecnología. Dentro de esas lógicas sociales, no. Están las dimensiones de la apropiación, que pueden ser la subjetiva, la cognitiva y la identitaria. La subjetiva es porque todos aprendemos distinto. Y todos aprendemos distinto no solamente en términos de tecnología, en cualquiera de los términos. Pedagógicamente hablando, cuando uno empieza a hacer el levantamiento, al menos el diagnóstico de cómo son sus estudiantes en el curso, lo primero que uno le recomiendan es: mire cuál es el estilo de aprendizaje de sus estudiantes. Y ese estilo de aprendizaje de los estudiantes, hoy por hoy, es cada vez más amplio. Antes era o usted lineal, o usted es audiovisual, o usted es táctico. Pues. Entonces, el táctico era que aprendía haciendo. El lineal es que le gustaba aprender leyendo. Y el audiovisual era que le gustaba que le explicaran las cosas y además, pues, de pronto verlas como ejemplo. Ahora cada vez es más complejo el panorama. Hay muchachos que les gusta hacer las cosas para poderlas aprender, pero que se las comenten y se las expliquen y que ellos mismos después la hagan. Entonces ya empieza a haber unos estilos de aprendizaje que son distintos. Esa subjetividad en el aprendizaje funciona exactamente igual también para el manejo de las tecnologías de información y de comunicación. Yo aprendo siempre diferente. Me sirve sí la experiencia previa que haya tenido con otras tecnologías, y ahí entra también el continuum. ¿Continuum en qué sentido? Continuum significa continuación, o sea, que continúa. Yo disiento de Pichiteri, que habla de nativos digitales y nómadas digitales. Yo disiento por completo, porque a la hora de la verdad, como las tecnologías evolucionan, todos somos nómadas. Incluso los hijos nuestros, que yo no tengo, pero tengo muchos hijos académicos, más o menos tengo unos 100 por año. Esos hijos académicos, todos de alguna manera son nómadas, y son nómadas tecnológicos, y van a ser nómadas tecnológicos toda su vida. Hoy son nativos de una tecnología, pero solo de una. Todos nosotros somos nativos de una tecnología. Entonces no hay nómadas ni nativos, todos somos nómadas. De una tecnología a la otra, y el aprender de esa tecnología nos sirve para, ahí sí, enfrentarnos a la nueva. ¿Cuál es la ventaja comparativa que nosotros tenemos como nativos, entre comillas, de la cultura audiovisual frente a nuestros posibles hijos? Que nosotros sabemos ya, porque tenemos ya como toda esa historia, sabemos ya seleccionar qué nos gusta y qué no nos gusta lo audiovisual. Sabemos un poquito de narrativas audiovisuales, ¿cierto? Y sabemos también hasta dónde sí creerle o hasta dónde no creerle a lo que vemos. En algunos casos vemos que los muchachos leen y creen lo que ven tal cual se los muestran.
Entonces la capacidad, digamos, que nosotros hemos ido adquiriendo en el uso de una determinada tecnología nos sirve para enfrentar la siguiente. La dimensión cognitiva tiene que ver también con eso, con las posibilidades de aprendizaje, pero también con las posibilidades de ir más allá, es decir, ingeniárnosla para hacer las cosas que todavía no sabemos hacer con lo que nos llega. Es decir, en últimas, ser inteligente y ser recursivos. Eso es también parte de la dimensión cognitiva. Pues nosotros los colombianos tenemos fama de ser excelentes en algunas cosas. La principal, somos excelentes copistas. Tristemente, las tecnologías que nos llegan las sabemos copiar muy bien, puede que no las hayamos inventado, las copiamos muy bien y les ponemos ingredientes adicionales. Esos ingredientes adicionales nos hacen competitivamente interesantes para ciertas culturas porque tenemos un desarrollo cognitivo distinto. No nos quedamos, pues, digamos, como en la lógica, ¿cierto? Y está la dimensión identitaria. Esta dimensión identitaria es muy curiosa. Ahorita les hablaba de dónde está ubicado el televisor. Voy a hacer una pregunta y ustedes, vuelvo y repito, no me la tienen que contestar. ¿Cuántos de ustedes, yo espero pues que todos tengan de alguna manera por lo menos una cercanía con teléfonos inteligentes, cuántos de ustedes tienen ringtones seleccionados por ustedes? ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, imagen de la pantalla de su celular o de la pantalla de su computador seleccionada por ustedes? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes incluso a lo mejor hasta escogieron el color del celular o del computador? Esa personalización es lo que también se llama la dimensión identitaria. La dimensión identitaria tiene que ver con no solamente yo cómo me relaciono con el objeto tecnológico, sino cómo hago que el objeto tecnológico sea mío. Es decir, cómo me lo apropio, y me lo apropio en el sentido simbólico, cómo lo lleno de símbolos que lo hagan específicamente mío. Y no es solamente la cuestión económica o mercantil de la customización, la personalización de los objetos. No, es que todos los seres humanos en el fondo siempre tratamos de apropiarnos y en ese sentido darle el sello característico a lo que va a ser objeto propio. No es gratuito que los primeros, digamos, los primeros yacimientos de tumbas que se pudieron encontrar en términos pues también de lo que hoy llamamos el nacimiento de la cultura, demuestren que la persona se enterraba con sus propias armas, con sus propias joyas o su bisutería, porque era su propiedad, era lo que lo reconocía a él. Entonces dejaban de ser simplemente objetos, eran objetos personalizados y apropiados digamos, al personaje, ¿cierto? Entonces en ese sentido hablamos también de una dimensión identitaria. Hay entonces toda una cadena, hay una formación básica instrumental, una utilización repetitiva, unas representaciones sociales, que es todo esto que estamos hablando, de la identidad, de los simbolismos, de la capacidad cognitiva, de la capacidad incluso de nominar los objetos. Es decir, desde el momento mismo en que nosotros les damos nombre a los objetos, empezamos a hacer de ellos una representación social, a convertirlos en objetos con un valor simbólico de tipo social de forma permanente. A lo que nosotros no nos interesa no le damos nombre. En cambio, cuando a nosotros algo nos interesa, lo nominamos. Y el hecho mismo de que a veces sin tener el objeto sepamos a qué se hace referencia es porque ya existe la representación social de él. Yo no tengo que decirles que los unicornios no existen, pero si yo les digo que piensen en un unicornio, yo estoy casi segura de que ya ustedes tienen una representación mental, social de ese unicornio. ¿Sí? Lo mismo pasa con los objetos tecnológicos. Está el uso y está la apropiación e integración. ¿Por qué el uso aparte? Esto es una manía de los franceses seguramente, porque la mayoría de ellos pues son muy específicos con el tema de los idiomas y con el tema de las palabras y la significación de las palabras. Utilizar no es usar. Hay un autor que se llama Michel de Certeau que dice que los objetos, cuando ya empiezan a ser objetos sociales,
no son solo objetos de una utilización, sino objetos de uso social. Porque ya no solamente tienen su valor como objetos, sino que además tienen una valoración simbólica adicional que nosotros veamos. Entonces, él pone el ejemplo de la cuchara. Pues antes de que existieran las cucharas, seguramente la humanidad tomaba directamente el envase, hasta que se da cuenta de la posibilidad de usar cuchara y crea la cuchara. Ahora, ¿qué tipo de cuchara? Hay cucharas de palo, hay cucharas de madera, hay cucharas de acero, acero inoxidable, plata, en fin. El que nosotros estemos hablando que nació con una cucharita de plata, en el fondo, ¿qué quiere decir? No que efectivamente sea el objeto de la cucharita de plata, tiene todo un valor simbólico el que nosotros estemos utilizando esa expresión. Entonces, el uso social difiere de la utilización en que la utilización es una cuestión operativa y técnica, instrumental, y el uso tiene que ver con esa mediación que nosotros ya hemos hecho a través del conocimiento, de las actividades cognitivas, de la relación que tenemos permanente con los otros, que nosotros le damos valor a los objetos, le damos valor a las palabras y también valoramos distinto entonces la utilización de un dispositivo o no. Y a partir de ahí entonces se habla de apropiación e integración, y esto es todo un circuito, no empieza ni termina, esto es permanente. Con cada elemento tecnológico, con cada dispositivo tenemos exactamente el mismo proceso, y lo que se hace es que se va ampliando. A medida que usted apropia más el objeto, necesita una mejor formación instrumental y genera nuevas utilizaciones repetitivas. Entonces eso va como en una especie de espiral creciente. A pesar de todas estas reflexiones, siempre vamos a tener un gran inconveniente, y es que los dispositivos van evolucionando, pero la vida social no corre al mismo ritmo. La valoración que nosotros le damos no corre al mismo ritmo. Incluso la velocidad de pronto en que nosotros empezamos a pensar en esos objetos hace que también muchos de esos objetos generen nuevas brechas sociales, nuevas distancias de inclusión y de exclusión en nuestras poblaciones. Eso es lo que se ha llamado también la brecha digital. La brecha digital tiene una parte que es la dimensión técnica, que tiene que ver con penetración, con acceso, con utilización de los dispositivos, y tiene una parte que es la dimensión social, que son las competencias sociales, las competencias cognitivas y las competencias tecnológicas que vayamos adquiriendo. Hay poblaciones a las que efectivamente ya les llegan los computadores, pero que a lo mejor no tienen las competencias, ahí sí, sociales o cognitivas para utilizarlos. Es exactamente lo mismo que los tengan, ¿cierto? El caso en algunos casos no es ni siquiera de que tengan acceso al instrumento, sino de que lo sepan utilizar. Entonces ahí es donde se crean las brechas, y ahí es donde también hay unos problemas de inclusión y de exclusión. Dentro de esto, pues una de las versiones optimistas del asunto es el tema, pues, de que hay entonces en proceso una circulación permanente de conocimiento. Ojo, yo a veces también aquí prefiero hacer también la diferencia entre una cosa es conocimiento y otra cosa también es información. Información en cantidades, conocimiento no hay tanto, porque para que una información se convierta en conocimiento yo tengo que aprender a aprovecharla, y ahí sí, es aprender a aprender de la información y aprender a aprenderla, incluso con la H intermedia que mencionaba ahorita Juan Luis Isas y Juan Luis Mejía. Entonces, estamos hablando de un panorama posible de conocimiento a partir de un mare magnum, porque es un mare magnum de información. Pero ese panorama de conocimiento solo es posible si nosotros lo trabajamos de manera articulada, cooperativa y colaborativamente. Si no, no es conocimiento, se queda en información. El tema de la comunicación, y vuelvo a hacer la referencia, es que implica poner en común, implica poner en juego, implica la interacción y la intervención con otros.
Entonces, cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de que es una información mediada por procesos comunicacionales, por procesos comunicativos, es decir, por procesos en donde hay interacción con otros. Si no, no hay conocimiento. Y por eso se habla de que algunos hablarán de inteligencia colectiva y otros hablarán más bien de inteligencias en conexión. La inteligencia colectiva de la que hablaba Pierre Levy es que con las redes actualmente estamos hablando de casi que una biblioteca universal que es de alguna manera como la metáfora de lo que pudo haber sido la biblioteca de Alejandría, pero puesta en red, ¿cierto? Con una diferencia, y es que se ponga en red no es el problema, que se ponga en red, pues sí, es muy interesante, pero el problema es cómo lo conectamos y cómo lo articulamos al saber común, cómo lo articulamos a las vivencias específicas de cada uno. Y ahí es donde está el lío. Yo sí, igual que él, agradezco que hayan aparecido los menús y que hayan aparecido los buscadores, pero el peor ejercicio que en este momento podemos hacer es quedarnos con los buscadores. Y esa es perdónenme la expresión, la manía de nuestros muchachos. O sea, si no aparece en Google es como si no existiera. Entonces lo googlearon y no apareció. Ay no, profe, eso no existe. De eso no hay nada. Y uno le dice, ¿ya fue a la biblioteca? Ah, no. Entonces se nos olvida que ese gran panorama mundial, no todo tiene acceso, no todo tiene conexión y no todo está a disposición del resto del mundo. Entonces también tenemos que mirar que efectivamente lo que juega ahí son esas inteligencias en conexión. Y no son intelectos, son inteligencias, es decir, implica la capacidad recursiva, la recursividad de la persona, de saber qué hacer con lo que tiene, y en ese caso hablamos ahí sí de inteligencias. Ahora, ¿qué pasa? Que con las redes también se generan entonces unas rupturas, pero también unas modificaciones en nuestras relaciones sociales. La principal de esas modificaciones en las relaciones sociales es cómo cambian la capacidad que nosotros tenemos de interactuar con otros. Nuestra capacidad de interacción ha ido modificándose a lo largo de la historia, no solamente porque cada vez somos más personas, sino porque además son cada vez más complejas nuestras relaciones y nuestros modos de actuar y de vivir en comunidad. Hay un texto muy lindo, a mí me parece hermosísimo, que se llama Fedro. Fedro es uno de los diálogos de Platón, lo llaman también el banquete del amor. La parte del amor y del amor filial y del amor de ágape y del amor entre pares es muy interesante, pero me quiero detener específicamente en un elemento que también trae el Fedro, y es hasta dónde se modifica la cultura con la aparición de la escritura. Hay una referencia a un mito en donde un dios se da cuenta de que puede generar una memoria permanente y genera la escritura. Y la escritura se convierte en cómo mantener la trascendencia y el trasegar humano como de forma duradera y perenne. Y entonces aparece pues la escritura, pero se pierde de lado dos aspectos que de alguna manera están no directamente explícitos ahí, sino que los hace mencionar o los pone a reflexionar, digamos que en voz de, pues bajo la mano de Platón, Sócrates, frente al tema de la memoria y de la cultura. Si nosotros escribimos, al escribir perdemos la capacidad de diálogo en algunos casos y la capacidad de interacción con otros en términos de memoria cultural. Cada vez que nosotros dejamos más registros de lo que somos como cultura, a veces usamos menos nuestra cabeza para mantener ese mismo registro, pero mentalmente, cognitivamente hablando. Si yo les hiciera un examen de memoria, creo que dependiendo de la edad que tengan, y me excusan el referente de la edad,
Dependiendo de la edad que tengan, algunos van a tener mayor capacidad de memoria que otros. No porque todo lo tengamos que memorizar, no, sino porque al tener unas herramientas dejamos de utilizar otras y perdemos ciertas capacidades. Y eso tampoco lo puedo negar. Cuando ustedes dejan de utilizar, por ejemplo, el lapicero para escribir y ya la gente no escribe a mano, o sea, la mayoría de nuestros muchachos ya no escriben a mano, yo ya no veo cuadernos, se los digo así. Yo llevo 18 años dando clases en las universidades y de un momento a otro han ido desapareciendo los cuadernos, ya no escriben, ya lo graban hasta en el celular. Entonces a veces les preguntan a uno al muchacho, y entonces, ¿qué? ¿Esto es para el examen? Y dice, sí, tranquila, que yo lo estoy guardando. Y sí, efectivamente, le toman la foto a la pantalla y lo guardan, queda perfecto. O le toman la foto al tablero y también les queda perfecto, les queda para el examen. Son modos de guardar, son modos de registrar, son modos de almacenar. Igual los tuvimos nosotros quizás a nuestra manera, listo. Es posible que en eso también haya habido una evolución, hay un modo de registro completamente distinto, pero lo que dejamos de usar se pierde. Entonces ustedes se ponen a ver, cuando ya les ponen a hacer, por ejemplo, un trabajo escrito, las letras de estos muchachos, créanme que se necesita ser grafólogo especializado, pero súper especializado, para que esa grafología con la que ellos escriben le diga a uno alguna cosa. Y es porque también ya uno aprendió a escribir seguramente, pero como no lo usan, sino que ya tienen el teclado, es muchísimo más simple. Es más, algunos ya ni escriben en el teclado, sino que graban a voz. Listo. ¿Qué pasa? Cambia también la relación con el otro. Ya cada vez más la relación no es una relación directa, sino que está mediada. Nuestras relaciones antes estaban, digamos, muy centradas en el cara a cara. Las sociedades tradicionales han sido muy del cara a cara, así como estamos hoy, aquí, cara a cara. Pero en la mayoría de los casos, y eso pues uno lo puede ver hasta en las cafeterías de las universidades, están los cuatro sentados en la misma mesa, todos se supone que están juntos, pero todos le están escribiendo a alguien. Y están todos con su aparato en la mano. La relación que ellos tienen está mediada por el dispositivo. Es más, en algunos casos ya no es ni siquiera mediada, es mediatizada. En algunos casos ya no hay relaciones en el cara a cara, sino que hay gente, y eso pues ya es una patología, que más bien se abstrae de cualquier tipo de relación física, y las únicas relaciones duraderas que ejerce son mediatizadas. Es decir, si no es a través de un dispositivo, no tienen amigos, no hay con quién, no trabajan, no hacen las cosas. Entonces, esa modificación también en las relaciones interpersonales genera unos cambios. Uno de los cambios es este: la multiplicidad del yo. Claro, aquí me estoy metiendo en un problema porque depende de cuál es la corriente de la psicología con la que uno esté trabajando, uno puede hablar o no puede hablar del yo. En el psicoanálisis el yo siempre es múltiple, pero desde otras lógicas hay un yo que de alguna manera genera identidad y que de alguna otra forma permite que esa identidad genere también una representación de sí a otros. ¿Qué pasa? Que con las redes lo que ha pasado es que esa multiplicidad del yo genera entonces que una cosa es, y me excusan también porque yo estoy segura que también a ustedes les ha tocado vivirlo, una cosa es cómo escribo yo en el correo electrónico de la oficina y cómo escribo yo en el correo electrónico personal, incluso cómo es, y el nombre es eso, así se llama, el nickname que yo utilizo en la oficina y cuál es el nickname que yo utilizo en el correo personal. Hasta eso me genera una dislocación del yo. No lo vemos, y puede que no sea, de todas maneras, muy importante, porque si uno es lo suficientemente adulto o si tiene la suficiente capacidad, uno no deja de ser uno mismo, a pesar de las distintas representaciones de sí que genere. Pero, no sobra decirlo, esa multiplicidad del yo y el ambiente comunitario hacen que se cambien las relaciones.
Convertirse en experto es parte de la iniciación cuando uno está en las redes. No ser hacker, no necesariamente ser hacker, es por lo menos adquirir la capacidad de comportarse en la red y saber qué se puede hacer y qué no. Así ni siquiera piensen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, eso también es otra de las dificultades con las que nos vemos enfrentados. Estamos hablando de una comunidad que es una comunidad efímera, que es cambiante en muchos casos. Hoy tengo unos amigos en el colegio, mañana tendré unos amigos en la universidad, pero esos amigos del colegio y los amigos de la universidad a lo mejor siguen en mi red, y no solamente estoy hablando pues de las redes sociales digitales, sino que siguen en mis redes de relaciones, pero a lo mejor hoy están y no son permanentes, sino que mañana pueden ser otros completamente distintos. Los ritos de entrada. Cuando ustedes ven cómo llegan los muchachos a la red, ya eso es casi que innato en ellos. Lo primero es eso, construir la máscara. No lo estoy diciendo de forma peyorativa. Todos los seres humanos tenemos máscaras, o sea, todos tenemos no múltiples personalidades, pero sí múltiples representaciones de sí ante los otros. Eso también es de Erving Goffman, por si de pronto ustedes lo quieren leer a partir de lo que les mencionó esta mañana Juan Luis. Erving Goffman habla de que la vida social es un escenario. Hay un escenario permanente en la vida cotidiana, y parte de ese escenario permanente en la vida cotidiana lleva a que cada uno de nosotros asuma una máscara, no en sentido negativo. Asumimos máscaras porque una cosa es cómo somos en la casa, otra cosa es cómo somos en el trabajo, otra cosa es cuando nosotros nos estamos definiendo como deportistas, o cuando nos estamos definiendo como abogado, o cuando yo me estoy definiendo como ama de casa. Cada uno de esos rótulos, cada uno de esos roles sociales es una máscara que nosotros de alguna manera utilizamos. Aquí, en la red, en muchos casos esas máscaras no son solamente un rol social, sino que además de ser un rol social, se convierten en modificaciones de la personalidad. Yo cambio lo que no quiero ser. Incluso pues ustedes saben que muchos de nuestros muchachos tienen su avatar. El término de avatar es un término que viene de la tendencia oriental, del hinduismo, en fin. El avatar es el otro yo, pero es el otro yo que es mi representación en el mundo. Y lo que pasa es que cuando están escogiendo su avatar, ellos escogen un avatar que caiga bien, que llegue bien a otros, y no necesariamente es lo que ellos son o como ellos se ven a sí mismos. Entonces está esa relación que también marca mucha diferencia. Está el ser y está el parecer. Dejan de ser lo mismo el ser y el parecer. A veces termina siendo más importante el parecer que el ser. El segundo paso, el conocimiento de las reglas, saber cumplirlas o saber romperlas. También el cuento es muy interesante, pero también genera un problema de tipo moral. Y es que yo no sé si ustedes lo han notado, pero cada vez es menos fácil poner reglas, cada vez es menos fácil pensar en la autoridad, cada vez es menos fácil que el adulto sea la autoridad del menor. ¿Por qué? Porque es que ya están acostumbrados a cruzar las barreras, romper las reglas. Y ese romper las reglas, pues uno diría, eso es histórico, todos los jóvenes en el mundo, en todas las edades del mundo han roto reglas. Sí, de acuerdo, pero siempre había unos modelos de autoridad que se mantenían. En este momento es cada vez más difícil porque cada vez es más complejo también que ellos entiendan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto desde el punto de vista social y moral. Si a veces uno ve que el muchacho cae en el error y uno le dice, es que lo que hiciste está mal hecho, entonces dice, es que todo el mundo lo hace. Y como lo hace todo el mundo, pues igual. O sea, para ellos eso no tiene problema, es normal. Entonces ese es el riesgo. Uno de los riesgos que hay es precisamente eso. Las prácticas de rebeldía y de resistencia social y de resistencia racional siempre han existido, siempre.
sea, históricamente, en cualquier sociedad hay siempre una ruptura generacional que genera también unos procesos de rebeldía y genera también unas prácticas de resistencia. Pero hoy por hoy pululan, porque además cambian según cómo se vaya inscribiendo ese muchacho en distintas formas de representación de sí. O sea, según cómo yo entre a un grupo social o entre, por ejemplo, a una comunidad, incluso si esa comunidad no es ni siquiera virtual, mis normas de vida cambian y pueden rotar fácilmente de aquí a allá. Si usted era rebelde, y si en los años 70 usted creía realmente en movimientos de pacifismo, de no a la guerra, hacia el amor, era consecuente con sus actos. Ahora en este momento a veces lo que vemos es esa multiplicidad del yo de la que hablábamos ahora también se vuelve en una multiplicidad de formas de rebeldía que hoy son rebeldes con este grupo, mañana son rebeldes con este otro y pasado mañana son rebeldes con el que sea. Entonces el tema de las normas institucionales, incluso las instituciones de peso, entre ellas pues la familia, también a veces entran en una distorsión ahí. Y el tercer paso es existir en la red, ser capaz de, y el tema de ser capaz de que también tiene de lado las demostraciones de poder y de dominio y la importancia del número de agregados como parte del estatus social. Yo creo que ustedes lo han visto en las redes. Lo que ustedes han visto en las redes es, no vale es cuáles son mis relaciones en términos de quiénes son mis más amigos en Facebook. Eso no, cuántos amigos tengo, eso es lo que vale. O sea, si yo tengo 3.000 amigos en Facebook, es interesante. El tipo es interesante porque tiene más de 3.000 amigos, o sea, tiene 3.000 contactos en Facebook. Yo me dice, ¿y eso? ¿Para qué? Pues, ¿para qué? ¿Y con qué? O sea, ¿con qué sentido? Entonces es amigo de los amigos de los amigos, y es amigo de los amigos de los amigos de gente que ni conoce. Ahí vamos. Entonces, es posible que los miembros se conozcan sin haberse visto jamás, sin haber tenido realmente contacto presencial, actual, físico, y en ese sentido está también el problema, porque entonces se generan relaciones emocionales, emotivas, no racionales, no ligadas al contacto físico, al contacto personal, que generan otro tipo entonces de irresponsabilidades, y me perdonan la palabra, irresponsabilidades de trato con el otro. Es que como nunca lo he visto, de todas maneras, él sabe. Sí, no lo ha visto, pero no deja de ser una relación que usted está generando, aunque sea en la red. La interacción con el dispositivo constituye potencialmente también la puerta de entrada al mundo de la tribu. Cada vez son más relaciones tribales. Tribales no en el sentido de que hablemos de tribus urbanas, el tema de las tribus urbanas ya está de pasado. Eso fue una corriente que nació en la sociología de los años 90. Hoy por hoy lo que se ve es que el asunto tribal está más en las comunidades virtuales que en la misma realidad cotidiana. La mayoría de los grupos digamos naturales que se van generando en la vida diaria, en la forma física, son mucho más duraderos y permanentes, mientras que el tema del contacto en las redes es efímero. Hoy sirve, mañana no. Hoy estoy, mañana qué importa. En cambio, cuando estaba en el cara a cara, esos contactos del cara a cara son muchísimo más permanentes y se habla de grupos humanos, grupos urbanos juveniles también, pero que no son lo mismo cuando están en la virtualidad. Hay una cuestión aquí también que es muy importante y es el tema de la interactividad. Si usted no interactúa, no existe. O sea, no basta con que usted ponga su nombre en la red para que efectivamente exista en la red. Usted tiene que escribir en la red, tiene que pegar las cosas en el muro, tiene que ponerle comentarios al otro, tiene que decir que le gusta algo para que efectivamente exista. Y eso es interesante desde el punto de vista de la socialización, pero también tiene sus riesgos porque a veces terminan afiliándose a procesos en los que ni siquiera han visto, como dice uno, la letra pequeña. Sí, la letra menuda.
Cuando ustedes ven, a veces hay muchachos que cuando menos piensan, todas sus fotos quedaron publicadas en las páginas, en la red, y ni siquiera sabían, y es porque en algún momento cuando tenían que llenar digamos como su afiliación a la página, decían yo acepto y aceptaban, sin haber leído que todas sus fotos van a ser públicas, todo su material va a ser público, todo lo que usted escriba está en poder de, en este caso pues el caso más comentado y más común es Facebook, ¿cierto? La información cobra valor. La maestría en los contactos dentro de la red, la potencia del ser y el existir, gracias a la calidad de los aportes, es lo que genera entonces un rol social diferente en los miembros. Entonces hay unos elementos claves, el drama y los roles, es decir, drama en el sentido de que cada nueva interacción genera también unas tensiones sociales y eso genera roles y tensiones. Hay una fachada, una máscara, hay una temática que también tendría que mirarse y es el tema de la credibilidad. El tema de la credibilidad y la ética en el uso de la máscara. Usted no sabe quién hay detrás de ese nickname que hay en la red. Uno como adulto lo sabe, puede que más o menos intente por lo menos ser prudente. Los chicos a veces no lo alcanzan como a dimensionar. No todo el que les escribe con carita bonita efectivamente es el que dice que es. Pongo esa foto de esa imagen es porque además también ha pasado lo siguiente, y es que dentro de las formas, digamos, de constituir su propio avatar, pueden constituir avatares que terminan siendo más que ellos mismos y terminan autodefiniéndolos a ellos. Entonces ya se ha visto, por ejemplo, en sociedades ultra desarrolladas como Japón, en donde ya las niñas no son ellas, sino que son su avatar, y se visten como su avatar, y se peinan como su avatar, y terminan haciéndose hasta las cirugías para quedar como su avatar y ya no son ellas, ¿cierto? Está entonces todo un proceso de signo y significación, signos y significantes. ¿Cuáles son las elecciones sociales de identificación que se hacen? ¿Cuáles son las apariencias, el modo en que se representan? Las inconsistencias, hay una cuestión que es muy interesante, que es un poco lo que hemos venido hablando, pero con el término técnico, las disonancias cognitivas. Esas disonancias cognitivas tienen que ver con que yo digo que soy una persona, parezco otra y soy otra. ¿Sí? Es una dislocación completa. Están los grupos y afiliaciones, está el tema de la espontaneidad, la verdad y la hegemonía. La espontaneidad y la verdad para ellos son valores. O sea, si usted le pregunta a cualquier muchacho en este momento, el que sea espontáneo, realmente pues ellos lo amarran a que es verdadero. O sea, si una persona es espontánea, es verdadera. Ahora, es un lío, porque entonces hasta donde muchos que efectivamente se muestran como espontáneos, lo que están buscando es simplemente afinidad o empatía, aceptación y nada más. Y el tema de la sinceridad y las facetas en los roles, hasta dónde digo lo que soy y hasta dónde guardo lo que soy, qué omito. El tema del ser latente es un tema muy permanente en la interacción a través de la virtualidad y a través sobre todo de estas mediatizaciones de la interacción humana con los dispositivos. Entonces, hay unas acciones reales y unas representaciones reales y hay unas acciones artificiales, digamos, unas representaciones artificiales. Hay unas que son no intencionales y hay otras que son de autoconciencia. Y las que vemos en los muchachos, en muchos casos, yo estoy de pronto extrapolando un poquito, pero bueno, son acciones cuidadosamente elaboradas y mínima autoconciencia. Acciones cuidadosamente elaboradas es, sobre todo si ya llegan a una edad de preadolescencia, como diría un profesor de la universidad, son totalmente estudiados antes de salir. Estudiados es, se ponen el zapato, el accesorio, la camisa, el pantalón, o sea, estudian qué se van a poner y la apariencia es perfecta, pero perfecta. Eso sí, autoconciencia, no sé, pero su apariencia, su forma de representación de sí mismos es
perfecta para cada ocasión. Y ellos tienen clarísimo hasta eso el mapa de las apariencias y de las fachadas o de las máscaras que tienen que utilizar para cada ocasión. Y no es que uno les diga, es que ¿cómo te vas a ir para esa reunión o para esa fiesta con ese atuendo? Pero ¿cómo te ocurre salir de la casa así? ¿No? Tranquila, yo ya sé. Yo sé por qué me lo puse, tranquila, no me preocupe. Yo me voy, ya, chao. Te llamo por celular. Es el máximo contacto. Eso genera unas relaciones también muy diferentes. Volvemos entonces al concepto de tribu y volvemos entonces también al tema de la cultura informática. Hay, no puedo negar, también unas resistencias a los procesos digitales, y la idea que yo tengo es la siguiente: no se resistan. Es más grave que ustedes se resistan digamos, a lo digital. Es más grave que ustedes se resistan al dispositivo, porque van a perder cada vez más las posibilidades de interactuar con los muchachos. Ustedes tienen que saber cuál es su discurso para que efectivamente haya una mayor relación y una mayor posibilidad de diálogo con ellos. Entonces, no se resistan, apréndanlas, o sea, traten de acercarse a ellas, traten de acercarse a esas nuevas formas de interacción mediada por las tecnologías y mediada por los dispositivos. Suena muy horrible, porque también no puedo negar que para una mamá es muchísimo mejor que el muchacho se siente al lado de la cama a ver televisión y que no le hable, pero que por lo menos esté con ella, que simplemente no lo vea durante todo el día y las 2, 3 opciones de relación sean un SMS donde digan estoy donde fulanita, o estoy bien, ya no sé. Y eso cuando escriben con todas las palabras completas, porque en la mayoría de los casos abrevian. ¿Ah? No, ya todo es abreviado. Y con emoticones, además. Entonces, la relación de estar dentro y estar fuera. ¿Yo estoy adentro o estoy afuera? En ese sentido, la relación y la articulación entre grupos y comunidades y tribus ha hecho permanente la supervivencia del sistema. Estamos hablando de que esta situación de la virtualidad no es de los muchachos de hoy, muchachos que ya están no tan muchachos, es decir, los que de pronto nacieron con la red, o sea, más o menos en la misma década de internet, que ya están saliendo de las universidades, porque ya están saliendo de las universidades los primeros nativos de internet, que vuelvo y repito, son nomás para todo lo demás, o están adentro o están afuera. Entonces los retos que se ponen a veces es incluso para ver cómo permanecen, qué tan al día están, pues o sea, qué tan al día estoy en términos de tecnología para poder entenderme con el otro y para poder de alguna manera levantar también diálogos. Ahora, ahí hay un punto elemental que lo trae la antropología y que vale la pena resaltar. No está mal que alguien esté adentro o que esté afuera. Todos hemos estado o adentro o afuera en algún momento de la historia. ¿Por qué? Porque el estar leyendo esa situación de estar adentro o estar afuera también nos cambia la mirada o la lectura que nosotros hagamos de la situación. Si se lee la lectura, si se hace la lectura desde el afuera, se hace el planteamiento de la historia con mayúscula, se hace el planteamiento de la posibilidad de hacerle secuencia, de hacer cronologías, de hacer de alguna manera evoluciones y lecturas de evolución. Cuando se mira desde adentro, estamos hablando de unas memorias colectivas, pero esas memorias colectivas, cuando estamos hablando de relaciones familiares, son más importantes que mirar desde afuera. Me explico. No es lo mismo que uno le cuente qué pasó a que uno viva qué pasó. Si ustedes se quedan afuera, van a ver qué pasó y van a mirar la historia. Si ustedes intentan por lo menos estar adentro, van a poder estar en la memoria de los de ustedes y vivir la situación y acompañar la situación. Es también un reto
hay una necesidad también, y es que ahí sí es uno el que está aprendiendo, siéntense con ellos y que ellos les enseñen. Saben más que uno para muchas cosas. Hay otros que son muy negados y le dicen, ay no, pero ¿cómo te ocurre? Pues es que mientras te explico, vos que nunca me entendés, 2 horas explicándote no has podido ni siquiera aprender a aprenderlo. Y les da una cierta medio rabiecita, pero después eso se vence. Acérquense, así como de alguna manera las mamás de uno invitaban a almorzar a los compañeros de uno en el colegio, y le decían, venga, dígales que se vengan a hacer el trabajo de la clase aquí, o sea, no hay problema. Entonces uno se iba con toda la patota y la mamá hacía algo y todos comíamos. Hoy por hoy la relación tiene que estar mediada por las tecnologías, entonces aprovechemos también hasta las tecnologías con los amigos de nuestros hijos, que eso también podría ser una posible salida. La experiencia ética y estética compartida construyen las bases de la comunidad y por tanto las bases de la red. Yo me voy a pasar esto porque ya está más o menos explicado. ¿Por qué permanecer y por qué pertenecer a una red o a una tribu? Para responder a las amenazas de otros, aunque en este momento el riesgo es al contrario, tratar de evitar las amenazas del otro en términos del bullying y del bullying digital, pero porque también ya es una realidad. Contribuir a la toma de decisiones racionales y a los problemas de ejercicio político del hombre. Eso suena muy pesado en términos, digamos, de un muchacho joven, pero créanme que efectivamente lo es. Es decir, él sienta su posición y la sienta precisamente estando, haciendo parte. Genera rol. Hacer frente a la llamada crisis de valores en el mundo. Esto, la crisis de valores, pues ahorita se los mencionaba, nunca ha dejado de haber crisis de valores. Todas las organizaciones sociales y todos los grupos sociales de toda la humanidad han tenido momentos de crisis de valores, pero no es que los valores se pierdan, no es que se desaparezcan, es que mutan, es que se modifican, es que cobran sentido en otra lógica. Hay una significatividad diferente frente a lo que antes era lo válido y lo valioso, y lo que hoy es lo válido y lo valioso. Entonces eso cambia. Los pioneros de las tribus informáticas fueron los primeros cyberpunk. Los primeros movimientos de cyberpunk son de 1970. Estamos hablando del punk de los 60, pero ya mediado por la red, y son de 1970, y lo que buscaban era la libertad del conocimiento, la libertad de los órdenes, el no orden, pero no como desorden, sino no orden, la anarquía que en algún momento se vivió en los años 70 y 80, pero que aún perdura y que aún sigue siendo parte de la lógica misma en que funcionan muchas de las redes contemporáneas. Las relaciones entonces en la red se definen más que por la proximidad y por la presencia, por los contenidos de interés y por lo que son, digamos, las expresiones de emotividad. Ya pesa más la emotividad que la racionalidad de la red. Por eso pesa más que ponga uno el me gusta a que ponga el comentario. A veces termina sumando más el me gusta, así usted no haya hecho absolutamente nada, aparte de leer la imagen y de ver lo que otros han puesto. Ahora, esa pertenencia a la red depende de unas generaciones. ¿Y en qué generaciones estamos? Todos somos nómadas, vuelvo y repito, y cada vez más. O sea, en este momento no hay ninguna sociedad que no tenga tecnología y no hay ninguna tecnología que no sea social. Entonces, pues también tenemos que ser sinceros en eso. La primera generación que todavía pues está en juego son los chicos de la pantalla, de la televisión, los hijos de la generación del boom. El boom son los padres que nacieron entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, y pues los hijos de esa generación son la generación boom o la generación de la televisión. Todavía está, y hay muchos de estas personas de la generación boom que están metidas y requete metidas en las tecnologías, pero por completo, aunque parezca extraño que por la edad pues estén cercanos a cierto tipo de dispositivos.
pero lo son precisamente porque tienen un ejercicio distinto, porque tienen una experiencia con la tecnología muy interesante y que también tienen su modo de acción. La segunda generación son los chicos de la generación perdida, o la generación del videojuego, pero estamos hablando de las grandes máquinas, o sea, no necesariamente las que aparecieron después, sino las primeras que eran las tragamonedas, aquellas que la gente tenía que ir a buscar de pronto en una cafetería y meterle la monedita y jugar con ellas hasta que se cansaban. Además porque las primeras tragamonedas eran de juegos de invasores, de extraterrestres y todo eso ya era bastante interesante. Después vinieron el Atari, el Family, el Nintendo, incluso el Mini Nintendo que todavía pues algunos tienen y conservan y que ya volvieron a sacar, pero la nueva generación de los Nintendo. Está la tercera generación, que es la generación del PC. La generación del PC es aquella que ya creció con los, pues digamos, computadores personales. Pero entiéndase, computador personal, los primeros fueron de todo el escritorio, o sea, el primer computador personal que efectivamente fueron comerciales, o los primeros que fueron comerciales eran del tamaño del escritorio. Era una caja inmensa con una CPU que además uno tenía que buscar dónde pegarle un dispositivo para poder poner por lo menos al principio eran tarjetas, después fueron no, ni siquiera, unos discos de 5 por 4 y los otros que después eran los de 3, pero pues eran gigantes. Y ya después sí, efectivamente, pues las laptops que empiezan a aparecer a partir de finales de los 80. La cuarta generación es la generación del laptop, que es la que sigue, que son las primeras miniaturizaciones, pero las miniaturizaciones de entonces hoy son risibles. La miniaturización de entonces era decir que ya uno podía tener en una cajita que además pesaba 2 kilos, pero era portátil, una cajita de 2 kilos portátil, tenía ya 500 megabytes. Yo decía, ¡qué maravilla! ¡Wow! 500 megabytes. 500 megabytes hoy es un archivo. Claro, ¿qué trae esa generación? O sea, a esa generación, ¿qué tipo de importancia se le da? Le da la importancia a la movilidad, a la portabilidad y a la velocidad. Y si ustedes ven, siguen pensando en eso, o sea, se sigue pensando un poco en qué tan portátil es, qué tan móvil es, qué tanto me permite desenvolverme en la vida cotidiana con eso. La quinta generación son las mini pantallas y la llaman también la generación del pulgar. Todo es así, ¿cierto? Esa generación del pulgar, ya hay unos que están saliendo de las universidades, como les decía ahorita. Y la sexta generación es la generación crossmedia y transmedia, todo en uno. Todo en uno es, yo tengo la cámara de fotografía, la grabadora, el equipo de sonido, todo lo que de alguna manera en su momento fue, pues, y yo sé que no estoy pecando, si se acuerdan, el Walkman, ya lo que antes pudo haber sido el Walkman, ya Sony hasta lo trae en un rotulito y usted puede meterle todo el sonido que quiera, entonces lleva su Walkman, claro, en el celular, pero lo lleva. Y esa generación crossmedia y transmedia, no podemos decir que no lean, lo que pasa es que tiene unas lecturas que ya no son las lecturas textuales que nosotros tenemos desde el punto de vista lineal, hacen lectura no lineal. Y ya los textos no son necesariamente alfanuméricos, es decir, ya no son de letras, son de imágenes, son de impactos, son de impulsos eléctricos, son de ruidos, pura acústica, por ejemplo. Entonces, eso también es parte de la generación crossover. Y ustedes lo ven, son muchachos que son además multitareas. Están viendo televisión, tienen la televisión prendida, tienen el computador, están haciendo la tarea con el computador y fuera de eso le están escribiendo por el smartphone a los compañeros en qué están atrasados y qué tienen que hacer y cuál es la tarea que sigue. Multitask. Y están pensando en el partido de fútbol o en el juego de por la noche o en la salida. Esa es la lógica.
Todos nosotros hemos tenido que ir evolucionando porque nuestras generaciones han sido también, cada una ruptura de la anterior. Lo que tenemos que entender es, somos todas las generaciones de la pantalla, ¿cómo nos entendemos? O sea, ¿qué hacer para entendernos y para entendernos mejor? A sabiendas de que seguimos por lo menos atados al menos a un simple elemento, que además no es tan simple, las pantallas, que además también han cambiado. Antes eran de vidrio y ya pues eso dejó de ser hasta de vidrio hace mucho tiempo y ya es un metal líquido y a partir de ese metal líquido nos estamos comunicando. Entonces, lo que quiero decirles es, en el fondo, esos screenagers, que lo somos desde la generación del televisor, subsisten, conviven y tienen relaciones mediadas por dispositivos de tecnologías de información y de comunicación que tenemos que entender para mantener la comunicación, para mantener la interacción con el otro. La quinta y la sexta generación han vivido entonces con mayor fuerza el tema de las redes y pasa lo siguiente, entran en juego en estas tres dimensiones: el individuo solo, el colectivo y el global. Son al mismo tiempo los tres. Si ustedes ven las relaciones que ustedes ejercen con otros, ustedes siempre han tenido unas relaciones individuales, unas relaciones colectivas y unas relaciones grupales, globales también, más ahora que antes, pero también en este momento son globales. Esas relaciones de red llevan a pensar que efectivamente, si antes no se podía hablar del todo de procesos de intracomunicación, ya cada vez son más visibles porque los blogs son eso. O sea, una página personal o un blog personal finalmente es eso, una intracomunicación, yo con yo, pero visible, visualmente incluso activo y a veces, y ahí está el problema también, público. Está lo colectivo y está lo global. Los factores de relación con la tecnología dependen entonces de la historia personal con las TIC, las genealogías y las generaciones que somos, la vida cotidiana, que son todos los procesos de domesticación, y la cultura técnica y comunicacional previas. O sea, todo nuestro pasado frente a las tecnologías de información y de comunicación y nuestra relación previa con ellas. La red social como red, el concepto de red social aparece en los años 40, es de la corriente sistémica. La corriente sistémica de la sociología empieza a hablar de redes sociales y empieza a decir que todos los seres humanos somos una red y cada uno de nosotros es un nodo. Y se los puedo decir tan simple como esto: cada uno de ustedes tiene a su alrededor por lo menos unas 100 personas de contacto, entre familia, vecinos, amigos, compañeros, compañeros egresados de lo que sea, ¿cierto? Las relaciones que siempre hemos elegido y siempre hemos establecido, las hemos establecido a través de esas redes que ya hemos tejido previamente, históricamente, a través de nuestra vida. ¿Qué hace lo digital? Las convierte en redes digitales, con un pequeño inconveniente y un pequeño agravante, y es que en las redes de contactos normales nosotros controlamos quién nos llega nuevo a la red, o sea, a nuestras redes. A usted le tiene que presentar a la otra persona para que usted diga: ay, sí, mucho gusto, sí, qué bueno, y vos entonces conociste a no sé quién, ah, qué maravilla. Entonces uno empieza a ver y a tejer relaciones, y a partir de las relaciones a tejer historia. En las redes digitales el problema es que funciona tan viral como la red social tradicional, pero con el inconveniente de que yo no le doy entrada a los que llegan. Y eso es el riesgo que los muchachos corren y que no alcanzan a percibir en muchos casos. Cuando ellos ponen que van a dejar entrar a los amigos de sus amigos, usted sabe que puede tener 200 amigos, pero esos 200 amigos, cada uno tiene sus 200 amigos. Cada uno de esos 200 amigos puede hacer contacto con su hijo. Y no se le va a presentar, simplemente lo único que ve uno es: este es amigo de fulanito, que es amigo tuyo, o dice, esta persona comparte contigo 27 enlaces, o 325 amigos, y me dice: wow, este me conoce. Pues
yo nunca lo he visto, no sé quién es, pero estamos compartiendo 325 líneas de amistad. Y esa es la entrada. Entonces, el tema de la red social subsiste, existe hace muchísimo tiempo. El problema de lo digital es que la potencializa la N potencia, la viraliza por completo. Normalmente uno tenía también unos lazos que pesaban y unos lazos que no pesaban. En las redes normales, en las redes tradicionales, usted sabe quién tiene mayor fuerza en términos de contacto, usted sabe quiénes son sus más amigos o su familia más querida o sus seres queridos más queridos, no porque los otros no los quieran, sino porque pues no los ve tanto, no se entiende tan bien con ellos, en fin. En la teoría de grafos, cuando estamos identificando los individuos como nodos, cada uno de esos grafos significa todo un mapa de relaciones complejas que afectan también las relaciones interpersonales y que afectan las relaciones grupales, como todo el tema pues, de los asuntos públicos, la construcción de agendas públicas, la legitimidad del poder, pero también las intervenciones en la vida cotidiana de los grupos y de los colectivos. Entonces se habla de redes sociales complejas y sociocéntricas cuando se trabaja con microgrupos como nodo y de redes personales cuando se parte del individuo. Las redes sociales digitales son redes personales y eso tiene muchos inconvenientes porque dejan de ser redes sociales, es decir, ya no están mediadas por la racionalidad de un contrato social, sino por la emotividad del contacto personal. Y fuera de eso tenemos unas que por localización geográfica son sedentarias y otras que son nómadas. Las sedentarias permiten las relaciones entre personas, contenidos compartidos y eventos con un núcleo o un nodo más o menos permanente. Esas son las sedentarias. Las nómadas no tienen localización geográfica del sujeto. Entonces, con los dispositivos móviles prácticamente casi todas las redes sociales son nómadas. Hoy están, mañana no. Hoy yo hago el vínculo aquí, mañana hasta ese vínculo me lo puede cambiar casi que automáticamente hasta el sistema de red social en la que yo esté inscrito. Y eso pues tiene sus inconvenientes. Por la plataforma, la mayoría ya en este momento está en vía web, pero también está por metaversos y por lo que se llaman sistemas paralelos, como Second Life. No sé si ustedes han oído hablar de Second Life. Second Life es un mundo paralelo de existencia, donde cada quien vive a través de su avatar, se consume a través de su avatar. Ustedes han visto, bueno, no sé, los que tengan hijos pequeños, el mundo de Penguin, pues o Penguin World, en donde usted elige el pingüinito en el que de alguna manera va a ser usted y compra, vive, va al cine. Esa es una vida paralela. Sí, ese Club Penguin es una plataforma de este tipo, de tipo metaverso. Tiene un punto interesante y es que efectivamente permite, digámoslo así, comprender roles sociales y que niños empiezan a meter en cierto tipo de roles sociales, pero tiene un punto de vista muy negativo y es que es una vida paralela pensada desde el consumo, para el consumo y por el consumo. Punto. Fuera de eso hay redes sociales que son públicas y redes sociales que son privadas. El principal temor de la red, el panóptico y la pérdida de la identidad. Todos los que estamos en la red ya somos un punto visto por quienes controlan las redes. O sea, no nos neguemos de vista eso, o sea, ya. Incluso la cédula de ustedes, como la mía, con toda la foto en holograma y toda la barra de, toda esa barrita, el código de barras, ya nosotros estamos
vigilados y dentro de poquito pues no necesitamos ni siquiera presentarnos porque ya nos conocen. Lo que está diciendo Juan Luis es cierto, ya no se necesitan hojas de vida, ya la gente se puede seguir en internet facilísimo. Ya porque me excusan porque yo soy puede sonar un poquitico como paranoico de mi parte, ya porque no nos piden tantos requisitos a veces para pedir las visas, pero es que ya nos conocen, ya los tienen, o sea, ya nos revisaron de pies a cabeza, saben hasta dónde metimos el dedo, más o menos qué tipo de comidas comemos. A ustedes, ¿por qué les llegan, por ejemplo, los cupones de esta cupomanía del éxito con todo lo que ustedes compran? Pues porque ya saben ustedes qué compran. Los puntos de éxito son eso. Cada vez que ustedes están afiliándose a cualquier tipo de programa de asociamiento, asociación, afiliación para descuentos, lo que están dando es base de datos completa, abierta para esa población. Y ellos ya saben usted qué compra. No es tan gratuito. Usted sabe, ellos saben qué marcas de champú compran, qué tipo de papel higiénico usan, cuáles son, digamos, las marcas más comunes en comida. Eso es lo que le mandan. O sea, ya lo saben, ya no lo conocen. Y usted solamente dio la cédula. Entonces, ese es el panóptico. Nos están mirando desde cualquier punto y desde todos los puntos. El principal desafío, el conocimiento y los procesos de comunicación, ir más allá de la información e ir más allá del simple contacto, es mantener realmente el lazo, la capacidad de intercambio, el diálogo con el otro. Sin eso dejamos de ser sociedad. Si nosotros solamente pensamos en las relaciones mediatizadas, pero esas relaciones mediatizadas no porque haya otro detrás del medio del dispositivo, sino que pensamos en las relaciones mediatizadas solamente por los contenidos, vamos a seguir perdiendo de vista nuestra capacidad de relación con el otro. Y lo que importa aquí no es la información, es el conocimiento, pero ese conocimiento co-construido, co-elaborado, colaborativo, cooperado. Y está también el problema de lo ético, que tiene 3 categorías y 3 ejes que son muy importantes y que perdemos de vista muy fácilmente: lo público, lo privado y lo íntimo. No se dan por cuestiones físicas, no dependen de cuestiones, digamos, de interacción material, sino que dependen también de la mediación cultural, de la mediación social. No para todas las culturas funciona lo mismo lo íntimo y lo privado. No para todas las culturas el límite entre lo íntimo y lo privado es el mismo. Para nosotros los límites de lo privado y lo íntimo son mínimos. Para culturas orientales, por ejemplo, el límite de lo privado y lo íntimo es muchísimo mayor todavía. También hay que pensar qué es lo apropiado y lo no apropiado. Y hay que inculcárselo a los muchachos. Hay que saberles decir qué es lo apropiado y qué es lo no apropiado, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Que eso no depende del dispositivo y el dispositivo no se los va a decir. Se los tenemos que decir nosotros, y se tienen que decir primero en la familia, porque ya cuando llegan a los colegios y a la universidad ya es muy tarde. Tienen que empezar desde ahora. Y en ese caso, tenemos que empezar también por esto, por reconocer esos 3 ejes. ¿Qué es lo íntimo, qué es lo privado y qué es lo público? Lo íntimo es todo lo que de alguna manera solo depende del ser, solo depende de la persona y que no tendría nadie más que conocerlo. Lo íntimo puede ir hasta la familia cercana, lo íntimo puede ir hasta el amigo más cercano, si yo quiero. Íntimo es el tema de salud, íntimo son las enfermedades, íntimo son las creencias religiosas, íntimas son las relaciones sexuales, íntimas son las relaciones familiares, íntima es la capacidad que yo tengo de autocuidado, eso es íntimo. Mediado por la cultura, porque depende de la cultura, pues hay unas cosas que sí se pueden y otras que no se pueden considerar como íntimas. Pero lo íntimo no puede ser exteriorizado a no ser que usted lo quiera, lo diga y lo exprese públicamente y abiertamente. Y esa intimidad exteriorizada de manera voluntaria
tendría que ser relevante para que efectivamente valiera la pena que usted la exteriorice. Porque una vez roto el límite de la exteriorización, no hay vuelta atrás. Usted no recobra su intimidad jamás. Entonces, todo lo que ustedes, por ejemplo, sepan que sus chicos están haciendo en internet, pregúntenles qué tanto han puesto incluso de ellos mismos. A veces ponen todo. El problema es ese, que a veces ponen todo, hasta lo íntimo. Ellos no se han dado cuenta que están publicando lo íntimo, pues, voluntariamente. En el fondo lo que están diciendo es: míreme, léame, ya. Y quedan sin ninguna protección y sin ninguna cubierta. Lo otro es que lo íntimo voluntariamente comunicado, si no es relevante, no debería hacerse público, no debería darse al público. Eso es lo que uno puede criticar perfectamente en las revistas de especulaciones y de chismes, también en los noticieros en algunos casos, pero el tema de lo íntimo no debería ser público en ninguno de los casos. Bueno, a no ser pues que de todas maneras usted sufra de una enfermedad infectocontagiosa y que le impida vivir en comunidad y lo tenga que declarar por lo menos a su empresa para que ya ellos por salud ocupacional sepan qué tienen que hacer con usted, pero de resto usted no tendría ni siquiera que decir que usted tiene una enfermedad catastrófica. Si usted se quiere morir de cáncer solito, usted puede quedarse callado y no decirle absolutamente a nadie. Es un lío legal, sí, pero digamos que en términos de voluntad individual uno podría hacerlo. Lo privado no es objeto de información, no debería ser tampoco objeto de información, pero como sucede en lo íntimo, si existe el conocimiento, se legitima su visibilidad de manera pública. El problema es saber qué es lo privado y hasta dónde llega lo privado, porque es que lo privado ya no cubre solamente mi ser, mi fuero interno, sino que cubre también el fuero interno de otros con los que yo comparto. Entonces a veces lo que yo hago público, pues porque a mí no me importa, realmente a la pareja sí le importa, o a los hijos sí les va a impactar, o a los amigos los va a meter de pronto hasta la grande. Entonces ahí es donde uno dice hasta dónde tendría que llegar lo privado. Vuelvo y lo mismo, pasa con lo mismo que con lo íntimo. La fragilidad está en que en el momento en que se divulga o se publicita o se publica, se desaparece. Entonces los encuentros y desencuentros en la red también tienen que ver con: ¿tiene sentido comunicar la intimidad? ¿Tiene sentido hacer pública la privacidad? ¿Tiene sentido, por ejemplo, que uno esté publicando cómo se siente cada mañana en el Facebook? ¿No es cierto? ¿Tiene sentido que usted diga que amanecí con mucho malestar hoy? Pues tiene sentido, realmente importa. ¿Para qué hacer público algo íntimo o algo privado? ¿Cuál es el interés? ¿Qué tan necesario es que usted lo vuelva explícito? ¿Es necesario para usted o para otros? Digamos que es parte del derecho de expresión autónoma, sí, usted puede expresar lo que usted quiera de usted mismo, no hay problema. Dentro de la libertad que nos da hasta la Constitución colombiana, usted puede expresar lo que quiera públicamente, no tiene ningún inconveniente, pero ¿para qué? Y en el fondo, ¿qué busca cuando lo hace? Está la mediación social y la mediación moral. Son criterios que hacen que las rupturas que nosotros pensemos de lo privado y de lo íntimo sean públicamente aceptadas o socialmente aceptadas o no. Y eso también es un lío, porque como les estaba diciendo yo ahorita, si a los muchachos les parece todo muy normal, es que eso es normal, es que lo hacen mis compañeros, todo es normal. Entonces como todo es normal, pues a ellos no les parece nada extraño que usted pueda estar diciendo: hoy amanecí deprimida, quiero que fulanito me dé un beso. Y entonces, o que el otro llegue y les escriba en el Facebook: murió mi mejor amigo. Y entonces uno dice: ¿y entonces? Y entonces todos le comentan: bien, sí, me gusta, me gusta. ¿Cierto? ¿Qué es eso en términos morales? O sea,
vámonos al punto de vista también de nuestra realidad concreta. Digamos, estamos hablando de que todavía somos una mayoría católica. En términos de solidaridad y de capacidad de compasión, ¿eso qué nos genera? O sea, ¿qué hay ahí de fondo? ¿Qué real sentimiento puede existir ahí? Ya va a acabar. Está entre lo público y lo publicable. No todo lo público es publicable tampoco. No todo lo que es público efectivamente valdría la pena que se publicara. Hay mucha bobadera, hay mucha basura. Y uno encuentra más basura que realmente cosas interesantes. Entonces también la pregunta es la misma. Si lo público es lo verdaderamente llamado a ser publicable y no todo lo público es publicable, ¿cuál es la finalidad real mediática? Hasta dónde también los medios nos han vendido unas ideas y realmente lo que se necesita en términos de información y de conocimiento son otras. Y vuelvo a lo mismo, entonces la referencia es informar es dar forma, comunicación es hacer común, es trabajar en común y los medios son solo un soporte. No pueden ser sino eso, son medios. Medios si ustedes lo quieren ver como intermediarios o medios si ustedes lo quieren ver como un entorno de relación, pero no son sino eso y no pueden ser más que eso. Y lo último es esto. Hablamos ustedes de 3 condiciones. Toda máquina mediática, toda tecnología de información y de comunicación tiene 3 caras. La cara de producción, la cara del producto, y la recepción. Lo malo es que la mayoría de las tecnologías de información y de comunicación tienen el peso puesto en quien produce la información y en el producto y se olvidan por completo de la recepción. También cabe decir lo siguiente, somos parte culpables, porque si ustedes ven, no hay ligas de televisión, no hay ligas de televidente, no hay ligas de padres de familias que realmente se planteen la necesidad de cambios de contenidos en los medios y que de pronto efectivamente hagan visible eso. Uno lo ve de pronto en Argentina, pero aquí no. En Argentina hay toda una campaña completa, en Argentina y en México, de uso de las tecnologías de información y de comunicación para que también los padres ayuden a sus hijos a ser responsables. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Nos hemos quedado muy callados. Y el principal problema de la información es que ningún tipo de información es inocente. Es más, nada del lenguaje que nosotros utilizamos, ningún tipo de discurso de los que nosotros usamos, incluso en el diario, deja de tener una intencionalidad. Entonces, en el fondo, nada es inocente, el lenguaje no es inocente. Lacan de alguna manera también lo decía, en el conflicto, o sea, el ser humano tiene conflictos porque tiene lenguaje. El lenguaje en sí mismo es conflictivo. Pero ¿qué hacemos si de todas maneras es nuestra mediación con los otros? Lo que tenemos que ver es cómo modificamos o cómo generamos un modelo diferente de relación con los otros a partir de ese mismo elemento conflictivo que es el lenguaje. La información es pura enunciación. Se construye del saber en el discurso. Es un campo de conocimientos que está relacionado también con los dispositivos. Pero por eso hay que pensar más allá de la información en el contexto. Ahí es donde entran también las lecturas pragmáticas y las lecturas cronéticas de cada una de esas informaciones. Les hago una salvedad. Cuando uno habla de competencias pragmáticas, todos tenemos competencias pragmáticas, unos de pronto un poquito más desarrolladas que otros. Siempre habrá quien se reía del chiste 2 horas después de que se lo echaron. Esas son competencias pragmáticas, que uno se sepa reír del chiste porque le hicieron pues una referencia, que además el chiste casi siempre es un manejo de lenguaje doble, con dobleces, interesante. Pues además, que usted se sepa reír es una competencia pragmática. O competencias pragmáticas simples pero complejas desde el punto de vista de la interacción social, como decirle a alguien: ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Y cómo sigue tu mamá? Mi mamá se murió hace 2 años. Y me dice:
El que usted sepa reaccionar en ese tipo de situaciones es una competencia pragmática. Cronética tiene que ver con la oportunidad de la reacción y con la oportunidad de la interlocución con el otro. Esa interlocución con el otro también tiene que ser oportuna. Dicho de otra manera, si ustedes necesitan intervenir ahora en lo que de alguna manera están haciendo sus hijos con los dispositivos de información y de comunicación, no esperen a que sea demasiado tarde. Y lo último, la idea, cuando uno habla del derecho a la información, es que tiene que partir de dos lógicas: la beneficencia, que es hacer el bien, y la no maleficencia, intentar no hacer el mal. Toda información y todo proceso de intercambio de lenguajes tendría que partir de las dos premisas: la de la beneficencia y la de la no maleficencia. Ese es nuestro actuar ético, y es el actuar ético de base, o sea, es el actuar ético básico mínimo que una persona podría tener. Actuar desde la beneficencia y desde la no maleficencia. No, y yo creo que ya, yo lo voy a dejar hasta aquí y cierro más bien ahí porque ya es tarde. Listo. Hay una bibliografía. Y ya, más. Bien, entonces agradecemos a la doctora Erika por su participación. Antes de una cosa, preguntas. Poquitas, por favor, que el tiempo es corto. Quería pues contarles, de acuerdo al último tema que estaba cerrando, de que todavía no había ligas que se comprometieran en este acompañamiento a nuestros hijos frente a tantas informaciones. Y exacto, y quería hacerles una invitación que sea este el momento y el motivo, porque el Colegio de la Enseñanza estamos vinculados, muy de la mano trabajamos en la protección de la niñez, la infancia y la adolescencia, y somos una red de papás a nivel nacional que nos capacitamos, que estudiamos, que nos congregamos en las instituciones educativas, nos retroalimentamos y damos un acompañamiento asertivo frente a estas situaciones. Los invitamos a la Feria de Escudos del Alma, 4 de septiembre, totalmente gratis, en la Plaza Mayor, donde van a tener una programación muy buena, muy interesante. Yo creo que la hermana me dice si ya está en la página web del colegio, y los invitamos porque ya sí hay un grupo de papás en Colombia, en todas las ciudades, que estamos velando porque estas cosas puedan ser útiles para todos. Vienen trabajando desde 2010. Lo que uno dice es que tristeza que para ese tipo de organizaciones no hay tanta información para la gente como si debería haber. Una invitación que les hago, así como Red Papás trabaja con todo lo que tiene que ver con esa reflexión sobre la televisión y sobre los medios y los niños, valdría la pena también empezar a mirar redes que también empiecen a trabajar también, bueno, con dispositivos y con dispositivos móviles. Red Papás empezó con una iniciativa sobre todo por televisión, o sea, con el tema de televisión y de los contenidos televisivos. No ha empezado la televisión digital. Yo quisiera, y pues a mi modo de ver, que ese es uno de los temas que también a mí me impactan. Yo llevo haciendo proyectos del tema de interactividad en los medios desde el 2008, y con el tema de la interactividad en los medios es un problema hablar porque la gente no sabe cómo actuar con los medios. Un modo de actuar con los medios es a través de estas redes. A nivel del Ministerio de Educación, ¿hay algún proyecto que se piensa lanzar de cara a la prevención y educación de eso? No podemos evitar caer en tantísimas cosas. La intención es prevenir en lo máximo, dentro de lo máximo que se pueda. ¿Hay algún proyecto nacional donde se pretende que en las instituciones educativas
se esté trabajando a los niños, se esté educando, iniciando dentro de esto con no solamente la parte de computación, cómo se maneja un computador, etc., sino toda esta parte de redes sociales dando criterios éticos y sanos. ¿Existe algún proyecto de este? Depende mucho de las iniciativas de las mismas instituciones. Legalmente hablando, desde el Plan Decenal de Educación, que entre otras cosas ya está a punto de volver a pedir cambio, porque fue más o menos, el lanzamiento fue en el 2008, estamos hablando de que, pues, si no estoy mal, pues tendríamos que empezar a mirar nuevas planeaciones decenales de educación a partir de 2016, más o menos, porque eso caería en que 2019 más o menos estaría entrando un nuevo plan de educación. El plan decenal se supone que tiene un énfasis muy grande en el tema de tecnologías de información y de comunicación, y les pide a las instituciones educativas que hagan programas de formación en medios y en comunicación, y les pide también a las instituciones educativas que hagan programas institucionales dentro de su PEI, o sea, dentro de su programa educativo institucional, que tengan que ver con manejo de medios. Depende mucho de la institución educativa, depende mucho del colegio. También hay otras líneas, o sea, también hay, por ejemplo, hay unos programas locales y regionales. La alcaldía de Medellín ha tenido unos programas para el manejo ético de las tecnologías de información y de comunicación, y tiene también unas campañas de formación en las instituciones educativas. Lo mismo, el Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicación, el MINTIC, se supone que tiene también todo un espacio de control. Antes fue la Comisión Nacional de Televisión, ahora se llama la asesoría, pues la ANTV, que es digámoslo así, como la Autoridad Nacional de Televisión, que es prácticamente solo un cambio de nombre porque funciona igual a como funcionaba la comisión, con un pequeño detalle, y es que ya no es solamente televisión y radio como funciona la Comisión Nacional de Televisión, sino que se supone que debería interceder por todas las TIC. El debería es porque efectivamente no es que se vea mucho el tema de su intercesión, aunque se supone que tienen dos programas montados, uno que es la red responsable, o sea, todo el tema de redes responsables y el manejo responsable de Internet, y otro que tiene que ver con el control de contenidos para televisión y medios públicos. Pero de ahí a que efectivamente se hagan prácticas, unas propuestas, han tenido que ver más las asociaciones privadas y las instituciones privadas, incluso la cuestión legal. Las políticas públicas sobre el tema de control de contenidos riñen legalmente desde el punto de vista de la Constitución Nacional con el tema de la censura. Entonces ha sido muy complicado llegar al punto intermedio de cómo establecer ese equilibrio entre el buen manejo de contenidos y que no se vea eso como censura, y eso ha sido un lío jurídico incluso para las instituciones educativas y para las asociaciones nacionales que han tenido que ver o que han intentado trabajar por un mejor control de la información. Colnodo fue otra de las organizaciones nacionales que también estuvo haciendo investigaciones sobre el manejo de contenidos, pero también es una iniciativa interinstitucional y privada. Muy bien, agradecemos entonces a la doctora Erika, y en contraprestación de lo que usted ha sembrado nosotros, entonces la moderé. Erika, pues de verdad yo creo que hoy nos dejas un gran reto y una tarea, porque no basta el tiempo que nos has regalado, porque creo que aquí tenemos que profundizar y llevar a la vida cotidiana, familiar y del entorno educativo, porque es en las prácticas donde los niños y los jóvenes tienen habilidad y nos alfabetizan, y donde los adultos hemos puesto la fuerza en
en los instrumentos, en el medio, en tener la tecnología actualizada. Yo me pregunto, una niña de segundo de primaria, tercero, cuarto, con equipos costosos, ¿para qué? Y me parece que has tocado un tema que estamos empezando a profundizarlo, y es la formación en la norma, la formación en el límite, para saber qué digo, qué fotografía publico, cuáles son los alcances, las consecuencias, y que nuestro país desafortunadamente quiere cubrir esos espacios de debilidad poniendo sanciones, prohibiciones, estableciendo manuales de convivencia que ahora precisamente hay que reformarlos con los comités de convivencia, porque la preocupación de los papás y maestros es, entonces, ¿qué inventan para que no haya bullying a través de las redes sociales? Y no se trata de volver a escribir manuales con prohibiciones, sino formar en el hogar, en el límite y en la valoración de la persona, en la autoestima. Tú decías, quedamos desprotegidos en la red. No basta prohibir y controlar, sino cómo manejarnos, cada uno con sus máscaras, en esta sociedad sin perder la dignidad y la humanización. Así que nos dejas un gran material de reflexión y de trabajo. Muchas gracias, y que podamos seguir sembrando frutos que den vida. Muy bien, llegó la hora feliz. ¿Alguno quiere almorzar o aprovechamos que ya está la doctora que seguimos? ¿O quiere almorzar? El problema es que hay comercial. Vamos por favor al restaurante al lado del Coliseo. A las 2 de la tarde seguimos, por favor. Muchas gracias.